Muy bien, es un gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión estamos presentándoles la selección e instalación de un sistema de medición de nivel para un tinaco. Este sistema de medición de nivel, pues la idea es que sea de bajo costo. Entonces vamos a ver de qué manera nosotros vamos a seleccionar este sistema de medición de nivel y después su instalación. Vamos a proceder a ver cómo lo hicimos. Bueno, lo primero que hicimos fue ver qué opciones teníamos, opciones de bajo costo en internet. Teníamos, bueno, nos metimos a esta página de Mercado Libre para ver los diferentes proveedores que en un momento dado ofrecían diferentes productos. Entonces, por ejemplo, aquí vimos este medidor de nivel de agua tinaco cisterna, cable incluido, con un costo de 569. También tenemos por aquí un indicador MAC nivel para cisternas y tinacos, un costo de 688.76, más o menos en el rango del anterior. Igualmente tenemos este indicador medidor de nivel de agua o tinaco, con un costo de 499 pesos, más bajo aún que los dos anteriores. Por aquí teníamos un indicador de agua para tinaco, pero decía específicamente 1100 litros. No era el caso de mi tinaco, así que prácticamente lo descartábamos de inmediato. Teníamos un indicador de nivel de agua para tinaco, decía 20 metros. Y bueno, esto de los 20 metros no quedaba muy claro, pero bueno, lo seleccionábamos para revisarlo. Por acá teníamos un indicador de nivel de agua tinaco cisterna, 780 pesos. Bueno, esos fueron los que en un momento dado nos llegaron a interesar. Después también vimos este que era un medidor de agua, decía Wi-Fi Tecnolevel uso industrial. Esto ya lo encontramos en la página de Amazon. Y también tenemos un sensor ultrasónico del medidor de nivel de profundidad líquida del tanque de agua con indicador, y era este que teníamos aquí. Bueno, entonces vimos estas dos opciones, pues bien arriba del rango de precios que habíamos visto en la anterior página con los demás proveedores, 1352, 1716. Muy bien, entonces ya teníamos varias opciones para revisar. Continuamos y pues el primero que revisamos fue este Tecnolevel que ofrecido por Amazon. Y bueno, ya desde el momento en que aquí decía uso industrial, ya nos quitaba un poco la idea de utilizarlo, porque pues lo queríamos para uso doméstico. Luego por acá decía ideal para tanques de uso exterior en la industria y requiere de una buena conectividad Wi-Fi. Conoce tu consumo y recibe estadísticas. Pues si utilizábamos este sensor estábamos poniendo un eslabón adicional a nuestra cadena de necesidades, y entonces necesitábamos un Wi-Fi con buena conectividad. ¿Qué iba a pasar si no había buena conectividad? ¿Qué iba a pasar cuando el Wi-Fi se fuera o no estuviese disponible? Iba a haber problemas para la medición de nivel. Además tenía estadísticas de otros parámetros del tanque del agua que en realidad no necesitábamos. Nosotros lo único que queremos saber es el nivel de llenado del tanque. El precio pues por arriba del promedio de otros medidores de nivel de bajo costo, así que prácticamente ya lo estábamos descartando. En cuanto al siguiente medidor de nivel que también ofrecía Amazon, que era este sensor ultrasónico con un costo de 1716, estuvimos revisándolo, pero cuando llegamos a ver
las características del sensor, aquí en una página daba cómo se podía instalar, cómo no se debería instalar, las dimensiones, etcétera. Pero pues algo que llamó la atención es que decía que entre el espejo de agua del tanque y la parte inferior del sensor debería de haber por lo menos medio metro. ¿Ok? Esto es lo que marcaba esta altura, height 0.5 metros. Obviamente mi tinaco no cumplía con esto. En mi tinaco tal vez había 10 centímetros, 15 centímetros a lo mucho entre la parte de abajo del sensor, porque pues lo tenía yo que instalar en la tapa, y el espejo de agua. Así que prácticamente esto también nos tiró rápidamente el uso de esta posibilidad que ofrecía Amazon. Continuamos nuestra búsqueda y bueno, aquí mismo había algunas preguntas de los clientes sobre este mismo sistema. Por ejemplo, por aquí decía un cliente: no entiendo la manera de programar la profundidad y la altura de llenado. Por acá otro que decía: yo lo instalé en un tinaco y no me sirvió. Y por acá pues estaban afirmando lo que ya habíamos visto en la especificación, que dice que se debe cumplir con la especificación de 50 centímetros mínimo de separación del sensor hasta el nivel máximo del agua. Si es más distancia será mucho más estable. Si la distancia es menor, sucede que le es imposible medir el nivel. También si hay condensación excesiva sobre el sensor, también es causa de que deje de medir. Así que entonces esta opción prácticamente también quedaba descartada. Continuamos investigando y checamos el Mach 3, Mach nivel. Este Mach nivel me gustaba, me llamaba la atención su diseño, este diseño muy discreto. Pensé que se iba a ver bien ahí en la pared donde le voy a poner. Me gustó, pero busqué información sobre de él y resulta que en donde se ofrece en Mercado Libre, pues decía que se requería una pila de 9 volts, lo cual pues era muy bueno, porque pues una pila de 9 volts es barata. Y luego decía: fácil instalación, se requiere de cable 18 AWG. Aquí dice 18 AWG. Vamos a ver que en otra parte de la información dice 20 AWG. Ya desde ahí ya hubo cierta discrepancia en cuanto al calibre del cable que se requiere. Y también quedaba la duda si incluía el cable o no lo incluía. Por acá decía contenido del paquete una pieza, pero no especificaba si incluía el cable o no lo incluía. Entonces cuando vimos las preguntas que le hacían al proveedor, decía por aquí el posible cliente: o sea que los cables se sumergen, no lleva algún electrodo de acero inoxidable. Dice: se instala en donde requieras la supervisión del nivel de la cisterna o tinaco, ya que el largo del cable va en función de la distancia del tinaco a donde se ubique el dispositivo. Se colocan 5 cables AWG de calibre 20. Veamos que aquí dice 20 y antes decía 18. Escalonados de tal forma que sirvan como sensores para saber el nivel del agua. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estamos hablando ya de 5 cables AWG y que ya quedaba la duda si era calibre 20 o calibre 18. Luego por acá hacía otra pregunta, otro cliente: ¿lleva cables para detectar los niveles? Se le colocan 5 cables de diferente medida para identificar los niveles. ¿Okay? Entonces eran 5 cables 18 AWG que se tenían que instalar y comprar aparte de lo que era la compra del indicador en sí. Por acá decía otro cliente preguntaba: ¿se podrá utilizar con cables calibre 26? Hola, se recomienda el calibre 20 AWG. ¿Ok?
20, no 18. Luego por acá teníamos: hola, gracias por la respuesta. Solo pido así cable AWG calibre 18. No llevan ninguna cosa más los cables. Gracias. Entonces, bueno, había dudas de los clientes del calibre, y pues dudas también mías si se requería comprar el cable, pero al parecer el cable sí se tenía que comprar, no se enviaba con la compra del indicador. Entonces, dado que teníamos que comprar 5 cables calibre 18 AWG, y digo calibre 18 AWG porque no quería arriesgarme a comprar 20 AWG y que no funcionara, así que pues me fui al lado seguro, calibre 18 AWG. Entonces chequé cuál era el costo de el cable multiconductor vendido por metro 18 AWG. Esto pues lo chequé en la tienda Steren, y aquí teníamos que cable multiconductor de 4 vías 18 AWG con un costo de 49 pesos por metro, pero como necesitábamos 5 conductores, probablemente tenía yo que comprar también cable multiconductor de 2 vías 18 AWG, cuyo costo es de 29 pesos el metro. Así que si yo necesitaba 10 metros de cable, pues eran 49 más 29 son 78 por 10, 780 pesos, suponiendo que tenemos una distancia entre el indicador y el tinaco de 10 metros. Si son más, pues subiría un poco más esa cantidad. Así que entonces pues se veía interesante este dispositivo, pero tenía sus inconvenientes en cuanto al costo. Finalmente, continuamos la búsqueda. Vimos este Hypergen, el costo parecía accesible, tenía buenas recomendaciones de los clientes, 201 vendidos, y lo único que no me gustaba era el diseño, muchos colores medios chillantes, pero bueno, eso era lo de menos. Se veía interesante este Hypergen, entonces este quedaba dentro de los posibles para ser adquiridos. Este mismo Hypergen pues usaba una pila CR2032 que venía incluida, incluía el medidor Hypergen, incluía un sensor, este sensor que es el que monitorea el nivel del tanque. Me gustaba eso, era solo un sensor encapsulado en glándula impermeable, incluía 15 metros de cable, entonces pues parecía muy buena opción por el precio y la inclusión de todo lo necesario para poder instalar el sistema de medición de nivel, inclusive hasta traía el taquete y el tornillo para montarlo. Continuamos. Bueno, aquí venía la explicación de este Hypergen. Decía que tenía el sensor incluido, que incluía el cable duplex, que incluía 15 metros. Algo muy interesante que me gustó mucho: alarma de bajo nivel, que suena automáticamente cada 15 minutos si el nivel es de 40% o menor. También tenía alarma de tinaco lleno. La pila, como habíamos dicho, venía incluida en el precio. Entonces pues estaba excelente. Continuamos. Finalmente vimos el Tank Scanner, precio adecuado, por cierto más bajo que el anterior, 31 opiniones bastante buenas, 344 vendidos. Parecía también buena opción. Me gustaba el diseño, no tenía tantos colores chillantes. Continuamos.
Eh, Incluía también los 15 metros de cable en total. Decía que tenía el cable una vida útil de 10 años. Pero aquí había un pequeño detalle, un pero. La sonda se manda ajustada a la medida que necesites. Después de tu compra lo acordamos. Esto era un detalle que pues había que comprar y después ponerse en contacto con el proveedor, y tal vez luego hay problemas de comunicación. Entonces este detallito era lo que de alguna manera no lo puso en el top a este medidor. Y bueno, por acá teníamos otro indicador, medidor de agua, que era muy similar en cuanto a características de los dos anteriores, solamente que pues el precio sí estaba un poco más disparado, 920. Entonces pues esta también era una tercera opción. Incluía el cable, dice que tenía todo incluido para su instalación, pero bueno, el precio alto hizo que no fuera la primera opción. Finalmente nos decidimos por el medidor HyperGen. Este medidor HyperGen pues tenía un precio accesible, tenía 21 opiniones bastante buenas, tenía 201 unidades vendidas y pues tenía las características que ya había yo mencionado, como el sensor encapsulado, que me llamaba pues bastante la atención. Así que nos decidimos por este. Entonces procedimos a tomar las medidas correctas del Rotoplas. Sus medidas son de 0.99 metros desde el fondo hasta la tapa superior, un tinaco de 450 litros. Resulta que las instrucciones que tenía el medidor en la página de internet decía que se seleccionara el sensor adecuado. En este caso, dado que el tinaco era de 0.99 metros de altura, busqué entre las opciones de sensores que tenía y, oh desilusión, resulta que para sensor de 0.99 metros no tenían ninguna opción. Así que entonces, al no ver ninguna opción directamente en la página de internet de Mercado Libre, lo que hice fue contactarlos y bueno, aquí les hice la pregunta. Tengo un Rotoplas de 450 litros, altura de 0.99 metros. ¿Tendrás sensor para este tinaco? Tan pronto me confirmes, te hago la compra y solo me dices el procedimiento, ya que veo que no lo ofreces entre los que vendes. Hola, sí lo manejamos, pero nos llega el lunes. Es el sensor de 1 metro de altura. El lunes damos de alta las piezas que llegan para que ya se muestre el sensor de 1 metro y lo pueda comprar. Pero bueno, estamos hablando de que esto era a principios de semana. Me dijeron que el siguiente lunes ya iban a tener disponibilidad del sensor para 0.99 metros de altura y pues esperé lo que transcurriera esa semana. Llegó el lunes, todavía no tenían el sensor. Esperé una semana más, llegó el siguiente lunes y me encontré con la novedad de que la publicación estaba pausada. O sea, habían dejado de vender el indicador probablemente por falta de disponibilidad de sensores. Así que entonces pues esto definitivamente tiró la opción de comprar este medidor por no haber disponibilidad de él. Entonces pues tenemos que irnos hacia la segunda opción. La segunda opción, y fue opción final, fue este medidor de 569 pesos que bueno, en su parte superior dice Tank Scanner y tenía 31 opiniones bastante buenas, 344 vendidos,
Y como ya había mencionado, algo que no me gustaba de este medidor era el hecho que decía que la sonda se mandaba ajustada a la medida que se necesitara, pero después de hacer la compra. Pues esto siempre me ocasionó algunas dudas. Tenías que pagar primero y luego contactar al proveedor para acordar con él cuál era las dimensiones de la que tenía que ser la sonda. Pero bueno, finalmente lo hice así por ser prácticamente la última opción que quedaba. Hice el pago, me contacté con el proveedor, contestó muy rápidamente, le dije la altura de mi tinaco, me hizo por ahí algunas preguntas y listo. Me dijo, ok, no hay problema, yo te voy a mandar ya la sonda adecuada para un tinaco de 0.99, para una altura de 1 metro. Y listo. El producto fue entregado en tiempo y forma, llegó a tiempo sin ningún problema, llegó con un manual que eran 2 hojas impresas, y pues el manual da la explicación de cómo instalarlo y también la explicación de cómo hacer una sonda. O sea, no necesariamente te tienen que mandar la sonda, sino que te mandan el cable y con el mismo cable tú haces la sonda, ya que realmente la sonda aprovecha la conductividad del agua dentro del mismo tanque para poder hacer la medición de nivel. Pero el instructivo traía una nota anexa en donde me decía, bueno, en tu caso ya no tienes que hacer la sonda porque ya la lleva hecha de acuerdo con las medidas que nos proporcionaste de 1 metro de altura. Entonces, pues esta es la parte del manual. Esto es lo que me llegó. Me llegó pues el pequeño gabinete donde van los diferentes LEDs que marcan desde el nivel más bajo hasta el 100% de nivel, y los cuales se encenderán dependiendo del nivel del tanque cuando aprietes este push button que se encuentra aquí. Ya trae preinstalado el cable, los 15 metros de cable, y en el extremo contrario del cable, de donde está el indicador, está lo que ellos le llaman la sonda, que en realidad es el mismo cable con diferentes puntos de cable desnudo que van a servir para hacer la conexión entre un punto común que tiene que lleva el voltaje de la pila, y que al cerrarse el circuito con el agua del tanque se van a ir encendiendo cada uno de los LEDs en el indicador. Entonces aquí se puede ver los 15 metros de cable con en un extremo el gabinete del indicador. Por aquí tiene pues la ranura, que es donde lo vamos a fijar a la pared. Por acá tiene digamos un pequeño hueco cuadrado que es donde se va a instalar la pila de 9 volts, y en el extremo contrario del cable pues es la sonda. Esto es la sonda, que finalmente pues la sonda es el mismo multicable que nos enviaron, porque esto es un multicable cortado ya su forro a la altura adecuada para medir el nivel de, en este caso, 1 metro de altura de mi tinaco. Aquí se puede ver también la sonda, que es el mismo multicable sin el forro. ¿Okay? Aquí la punta lleva el voltaje de la pila, y con el agua dentro del tinaco va a ir haciendo contacto en diferentes puntos a diferentes alturas en la parte esta llamada sonda, y cada vez que llegue a uno de esos puntos va a permitir que el LED correspondiente se vaya encendiendo
correspondiendo a un porcentaje del nivel del tanque hasta llegar al 100% de nivel del tanque. Aquí se ve la punta, este es cable desnudo, es cobre desnudo, que es el que va a quedar hasta la parte más baja del tanque, dentro de la parte más baja del tinaco, dentro del agua. Inclusive, bueno, entre los accesorios que trae el indicador, pues trae un tornillo que se amarra aquí a la parte de cobre del cable, para que sea una especie de contrapeso y mantenga dentro del agua y lo más recto posible la parte de la sonda en el interior del tinaco. En el otro extremo pues tenemos el indicador con su pequeño gabinetito. La parte de atrás pues está la pila de 9 volts y inclusive pues incluye las grapas estas para irlo instalando sobre la pared. Bueno, aquí se muestra el multicable subiendo por la pared y llegando hasta el techo y subiendo hacia el tinaco. Cabe aclarar que bueno, esto se puso muy a la carrera por la necesidad que se tenía de instalar el indicador, pero pues la recomendación es que aquí se puede instalar un tubo conduit de media, puede ser, y con eso vamos a proteger el multicable del sol y de las inclemencias del tiempo, con el fin de que nos dure un poco de más de tiempo la instalación. De acuerdo con lo que indica el manual, el excedente de cable que no se utilizó se enrolló aquí en el cuello del mismo tinaco, y esto nos va a servir para evitar que en un momento dado humedad pueda entrar dentro del forro del multicable y viajar verticalmente, bueno, viajar de arriba del techo hacia abajo, escurriendo por dentro del aislamiento del multicable, y pudiese llegar hacia la parte del gabinete, hacia la parte de la electrónica del indicador. Entonces, al enrollarlo de esta manera, digamos que ponemos una especie de barrera a la posibilidad de que la humedad pudiese viajar de aquí hacia abajo y a fin de cuentas llegue hacia la parte del indicador. Entonces, bueno, ya quedó aquí enrollado. Aquí vemos cómo el cable entra y la parte inferior debe de quedar a una distancia de unos 2 centímetros del fondo del tanque, y de ahí pues debe subir recta hacia la parte de arriba verticalmente. Aquí no se ve, no parece que estuviera vertical por el efecto de distorsión que causa el agua, pero en realidad pues esto está bastante recto. Acá en la punta pues tiene el tornillo que mantiene la sonda hundida lo más verticalmente posible en el agua del tinaco. La idea es que quede al lado contrario de donde ingresa el agua al tinaco, pues para evitar precisamente salpicaduras o mucho movimiento de la sonda. Aquí lo tenemos. Digo que esto se ve distorsionado, da la impresión que está curvo, pero pues está bastante recto hasta el fondo del tinaco.
Aquí se ven los diferentes niveles que conforme se van alcanzando por el espejo del agua van a ir marcando el nivel del tinaco. Aquí tenemos otra vista. Cabe aclarar que el manual dice que se hagan 3 agujeros, uno por donde va a entrar el multicable y otros 2 para ponerle un cincho, pero como mi tinaco ya tenía 2 agujeros previamente hechos, pues de hecho lo amarré de ahí y ya quedó fijo sin necesidad de hacer un tercer agujero. Ok. Finalmente, pues aquí tenemos el indicador con el tanque totalmente lleno, con el tinaco totalmente lleno. Solamente se va a tratar de, ya una vez instalada la pila, se va a tratar de apretar el push button y dependiendo del nivel de llenado vamos a tener un LED encendido, o 2 o 3 o 4 o todos, indicando el 100% de llenado. Otra característica interesante para mí es el hecho de que maneje una pila de 9 volts. Habla de una duración de 1 a 2 años con esa pila de 9 volts. Yo creo que no sea un problema porque pues tal vez cheques la altura de este tanque unas 2 o 3 veces en el día. No va a estar encendido permanentemente y eso desde mi punto de vista es una ventaja porque estás manejando 9 volts. Por ahí hay algún indicador de los que revisamos previamente que no mencioné, que se conecta a un cargador de los usados que usan cable USB para alimentar el sistema. Yo ahí veo el problema de que de alguna manera el cargador USB está conectado a 110 volts y cualquier falla que exista en ese cargador eventualmente podría llevar 110 volts a pues el agua de nuestro tinaco, lo cual pudiera ser un detalle negativo. Entonces el hecho de que tenga 9 volts aquí, una pila de 9 volts, que es un voltaje inocuo, no peligroso, es, digamos, una pequeña ventaja adicional. Entonces, gracias por haber visto este video. Si consideras que fue interesante, que puedes tener algún uso particular importante para ti, por favor te pido que des un like y te suscribas al canal. Muchas gracias.